En esta parte presentamos algunas nociones básicas de aseguranza de flujo, tan solo como información y a la vez enfatizar que cualquier cambio en los parámetros de producción del pozo debe considerar las limitaciones asociadas con la aseguranza de flujo. Un ejemplo es la formación de hidrato que se puede presentar en el caso de un pozo offshore por una reducción de la temperatura del reservorio al llegar al lecho marino. Eh, Vale mencionar que la mayoría de los programas comerciales consideran los aspectos relacionados con aseguranza de flujo. Bien, como dijimos anteriormente, hemos querido incluir esta parte en el curso por cuanto es de mucha importancia, ya que cualquier cambio que hagamos al sistema y que involucre cambios de presión y o temperatura, debido por ejemplo al requerimiento de incremento de la producción del pozo, debemos asegurarnos que, y aunque se logre el incremento de tasa deseado, no se faciliten las condiciones de aparición de, por ejemplo, corrosión y erosión, depositación de asfalteno, acumulación de líquido, emulsiones, incrustaciones, por mencionar algunas, deposición de asfaltina, parafina o cera, formación de hidratos. Eh, Como veremos en esta presentación, se mostrarán las condiciones de presión y o temperatura, así como otros factores que inducen a los factores antes mostrados y se ilustran mediante ejemplos. Vale recordar que aunque puede tomar tiempo para lograr, por ejemplo, un efecto de corrosión importante, con base a la experiencia en pruebas de pozo exploratorio, la formación de hidratos, asfaltenos o ceras, de darse las condiciones de presión y temperatura, se pueden presentar durante la prueba, es decir, durante el tiempo de prueba, que por lo general son horas o días. Y la prueba debe realizarse asegurándonos de que no se den valores de presión y temperatura que faciliten la formación de estos factores. Y de existir, estar provisto del remedio, por ejemplo, inyección de metanol en el caso de hidratos o calentador en superficie en el caso de ceras. Aquí se muestran o se ilustran lo que serían las incrustaciones, deposición de asfalteno, corrosión, formación de hidratos, la acumulación de líquido, emulsiones, deposición de parafina. La acumulación de líquido. El slog se define como la acumulación de líquido que forma una columna de líquido cuando no puede ser producido de forma continua a través de una tubería, como se ilustra acá. Cuando el gas, como vemos acá, en donde se presenta esta, este efecto de flujo tapón. Como veremos eh, en la próxima lámina, vamos a tomar como ejemplo las tuberías tipo riser que se dan en pozos costa afuera. Como ven aquí, en el caso A, el gas y el líquido fluyen a una velocidad baja, el líquido no puede subir, generando una acumulación de líquido. La acumulación sigue aumentando, generando una columna de líquido mayor. Esta fase se llama producción de slog, o sea, la acumulación de líquido. Cuando el líquido comienza a acumularse, el gas entra eventualmente, comienza a aumentar la diferencia de presión y la columna de líquido disminuye. Después que el líquido empieza a producirse, la bolsa de gas que viene atrás se descarga. Hay métodos, acá se muestra un método que es el modelo de Potts usado para la predicción del efecto Slog. Cuando el número de Potts es igual o menor que 1, se sucede este efecto. Hidratos. Eh, los hidratos de gas son compuestos cristalinos formados por la combinación de gas y moléculas de agua a baja temperatura y alta presión. Como se define aquí, forman parte de una estructura clatrática o de jaula donde la molécula huésped es el agua y las inclusiones son el metano y otros gases. Con base a la experiencia y campos que ya no pueden producir por cuanto los pozos están completamente llenos de hidratos.
Durante las pruebas tipo well testing hay que asegurarse que si se dan las condiciones de hidrato, como veremos en la próxima lámina, prever el uso de inyección de metanol, por ejemplo, a fin de poder realizar la prueba, sobre todo en pozos costa afuera y por cuanto el gas se enfría, como mencionamos anteriormente, al llegar al lecho marino. El reservorio tiene una temperatura, pero en el lecho marino la temperatura es menor. Y de darse las condiciones, presencia de agua y presión, se induce la formación de los mismos. Como se muestra acá, de ser a manera de ejemplo, de ser la presión igual a 2175 y la temperatura igual a unos 10 grados, caemos en, tenemos formación de hidratos, más notorio con 5 grados, pueden verse acá. Y estas son las condiciones para formación de hidratos de gas. O sea, en esta zona de acá, en donde se presentan estas presiones y estas temperaturas, se define como la zona de hidrato. Lo que hace el metano o la inyección de metanol y otros agentes es tratar de mover, si se quiere, esta curva a la izquierda, cosa de que eh, se presente o se alivie un poco el tema de la formación de los mismos. Aquí mostramos otras fuentes de formación de hidrato, entre la más común siendo la expansión a través de un reductor o válvula, como vemos acá. Hay expansión debido a la caída de presión, caída de temperatura, formación de hidrato. La incrustación también puede darse, flujo turbulento, caída de presión, caída de temperatura, hidrato. Y esta es un poco donde se pueden formar. Esto es un poco impresionante, y esto, como quien dice, no es hielo. Muchas veces remover esto requiere de inclusive un taladro, hasta un taladro de perforación. Bien, en cuanto a los métodos de predicción de hidratos de gas, acá se muestra uno muy simple, básico, creo que se ve en la universidad inclusive, que es el calcular la gravedad específica. Una vez que tenemos el valor de la gravedad específica del gas, podemos encontrar cuál sería la presión de formación. En este caso tenemos un gas cuya temperatura es 50 grados Fahrenheit, de esta composición, de esta gravedad específica, y esto es, una vez obtenido, entramos con el valor de la temperatura, que serían 50 grados, y podemos leer cuál sería la presión de formación de hidratos, que sería 319. Es decir, a esta temperatura y a esta presión cae dentro de la formación de hidrato. Acá se ilustra una incrustación en una tubería. Se puede definir como la precipitación de compuestos químicos inorgánicos presentes en el agua. ¿Cuáles son las condiciones que favorecen la formación de incrustaciones? Posiblemente la más importante sea la presencia de agua, presión, temperatura, presencia de CO2, sólido disuelto en el agua, solubilidad. Acá se muestra la formación de incrustaciones según la fórmula química. El carbonato de calcio, que vemos acá, es una incrustación muy común cuando se perfora el pozo con lodo base agua, por ejemplo, y puede inducir lo que se denomina daño de formación. Esta incrustación estaría presente en el medio poroso. Corrosión. Acá se muestran ejemplos de corrosión en tuberías. La corrosión consiste en la destrucción de los metales y aleaciones por interacción química y electroquímica con el medio ambiente que los rodea. Mediante esta interacción, los metales pasan a formas más estables, óxidos o sales, provocando que puedan o no perder sus propiedades mecánicas y físicas para lo cual fueron diseñados. En la próxima lámina mostramos con más detalle las condiciones que favorecen la corrosión y de importancia está la velocidad del flujo. Presencia de agua, como vemos acá,
presencia de CO2 y ácido sulfúrico, temperatura, presión, régimen de flujo, velocidad de flujo, los cuales también se tornan importantes. Asfaltenos. Acá mostramos los conceptos básicos en cuanto a la definición de asfalteno. Vale decir con experiencia que la presencia de asfalteno es algo muy común, así como la remoción de los mismos, al igual que las parafinas. En el caso de los asfaltenos, la presión es un parámetro importante, sobre todo la presión de floculación, como veremos a continuación. Acá se presentan las condiciones de presión y temperatura que inducen la formación de asfaltenos. Como ven aquí, este envolvente sería superior de asfaltenos y lo que condiciona es cambio de presión y temperatura, sobre todo el cambio de presión, componentes de alto peso molecular presentes en el crudo y solubilidad. Acá se muestran los lugares en los cuales se pueden formar los asfaltenos. Con base a la experiencia en pruebas de pozo y de no conocerse la presión de floculación de los asfaltenos, es siempre conveniente fluir el pozo a un bajo reductor. Pero la formación de asfaltenos, como vemos aquí, se puede dar en tuberías de producción, cabezales de pozo, válvulas de seguridad, instalaciones de superficie. Al igual que los asfaltenos, pero diferentes en composición, están las ceras o parafinas, que se pueden definir como depósitos orgánicos que contienen N parafinas de número de carbono mayor que 18 y pequeñas proporciones de hidratos cíclicos y ramificados, como ven acá. Las condiciones que favorecen la formación de parafinas serían cambios de presión y temperatura. En este caso, la más predominante es la temperatura. El fluido viene caliente del fondo del pozo, pero al llegar en superficie, si se dan estas condiciones que mencionamos anteriormente, se pueden presentar ceras o parafinas. Viscosidad, velocidad del flujo, combinación de corriente de flujo, composición química del crudo. Acá se muestra un gráfico de viscosidad en función de la temperatura, en donde se define el punto de enturbamiento, como vemos acá, y el de escurrimiento. Fíjense como a partir de acá la viscosidad aumenta de forma bastante abrupta. Esto finaliza la parte A o 5A, de la parte 5A. En la siguiente parte, la 2B, presentaremos algunos aspectos básicos sobre la producción de agua y arenas, con lo cual se sugiere que lean.